Sí. Mis hermanos, tengan todos muy buenos días. ¿Escuchan bien? ¿Sí? Ok, permítanme orar para empezar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Señor, en tu nombre. Gracias, Señor, porque eres tú quien pone en nuestros corazones, Dios, el deseo de estar juntos para aprender de ti. De estar juntos, Señor, para animarnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Gracias, Señor, porque has puesto amor en nuestros corazones para amar tu palabra y para amar a nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que este tiempo, Dios, seamos asistidos por tu Espíritu Santo y que tu palabra, Dios, se glorifique en cada una de nuestras vidas y en nuestras familias. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. El día de hoy tenemos una enseñanza de transición. El día de hoy vamos a estar hablando de la adoración familiar. Y gracias damos a Dios porque en esta congregación hay muchas familias y hay muchas personas que vienen, que no solamente vienen solos, sino que vienen acompañados por algún ser querido. Y esta enseñanza trata acerca de la vida familiar de adoración a nuestro Señor. Es triste ver cómo se desenvuelve el panorama de muchos hogares cristianos el día de hoy. Y no hablo de esta congregación en particular, ojalá no sea el caso. Hablo de muchas congregaciones alrededor del mundo, quizás también de muchas congregaciones en nuestra ciudad, donde los domingos vemos iglesias llenas de familias completas, pero entre semana no se puede dar una diferencia entre ese hogar aparentemente cristiano y uno que abiertamente no lo es. Prácticamente se consumen el mismo tipo de entretenimiento, se ven los mismos berrinches y los mismos conflictos. La palabra de Dios no parece abrirse en ningún punto entre el lunes y el sábado. Cada quien vive una vida independiente de los demás, cada quien vive afanado en sus objetivos, construyendo su propia cosmovisión. Cada quien va tras sus propios intereses y deseos, pero eso sí, cada domingo van juntos a la iglesia. Muchos padres se excusan en el hecho de que trabajan mucho. Muchos de ellos incluso entre semanas muy difícilmente ven a sus hijos. Salen muy temprano en la mañana y regresan muy tarde en la noche. Y tal vez sus hijos en esos dos momentos están dormidos. Muchas madres se ocupan hasta el cansancio en los quehaceres del hogar y algunas incluso trabajan también. Y de esa manera terminan igual de agotadas o más que los varones. Es así que con una agenda tan ocupada, con tantos quehaceres, con tantos compromisos que cumplir, que muchas familias se terminan conformando con una dosis semanal de cristianismo. Se terminan conformando con los que el domingo consumen en la iglesia. No es de extrañar que muchos hijos que crecen en hogares como estos que acabo de describir, al alcanzar cierta edad, dejan la iglesia. Súmele a esta situación la escasez de la palabra de Dios en los púlpitos. Súmele a esta situación el hecho, la superficialidad con la que se vive el evangelio en muchas iglesias hoy en día. Y tenemos iglesias pobres, flacas, constituidas por familias pobres y flacas. Espero que no haya descrito a ninguna familia presente aquí, pero sin duda recuerdo a más de una, en algunas otras congregaciones, muchas más de las que quisiera recordar, que viven un panorama muy parecido a esto que acabo de describir. Por eso es tan importante que hablemos acerca de la adoración familiar, de la devoción que debe haber en nuestras familias. Y vamos a hablar de este tema en 4 puntos.
El primer punto es establecer bases bíblicas para la adoración familiar. ¿Es cierto que manda la Biblia a hacer algún tipo de actividades familiares orientadas hacia la adoración del Señor? Eso lo veremos en ese primer punto. El segundo punto es, ¿qué abarca la adoración familiar? En tercer lugar, veremos los beneficios de la adoración familiar. Y por último, hablaremos de algunos consejos prácticos para la práctica de la adoración familiar. Quisiera que me acompañaran a leer en sus Biblias en Génesis capítulo 18, versículo 19. Génesis capítulo 18, versículo 19. Voy a leer desde el 17. Dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Un versículo muy conocido por muchos de nosotros, es uno de los versículos con los que típicamente se soporta muchas veces la enseñanza de la adoración familiar. Y básicamente lo que vemos ahí es el ejemplo de Abraham. Dios mismo diciendo, yo sé que Él instruirá, yo sé que Él mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Algunas versiones de la Biblia dicen, porque yo lo he escogido para que Él mande a sus hijos. Y lo que es curioso es que el texto menciona que Él mandará a sus hijos para que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que Jehová haga venir sobre Abraham lo que le dijo que habría de venir. Es decir, Dios había hecho una promesa a Abraham. Y de cierto, si Dios hace una promesa, Dios la cumplirá. Pero en este versículo parece Dios dar a entender que esa promesa habría de ser cumplida a través de un medio. Yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ciertamente Dios decreta fines, pero Dios también decreta los medios por los cuales se alcanzan esos fines. Y en este verso vemos claramente cómo el plan de Dios usa como un medio la devoción familiar de Abraham. La certeza de que Abraham mandaría a sus hijos y a su casa a guardar los preceptos de Dios. Y noten que se usa la palabra mandará. No se usa la palabra les hablará, ni se usa la palabra les aconsejará. No se usa un término liviano. La Biblia dice mandará. Es decir, Abraham ha de usar la autoridad que Dios le ha dado como padre de familia para instruir a sus hijos a hacer todo lo que Jehová ha mandado que se haga. Dios nos ha dado autoridad como padres para instruir. Los proverbios están llenos de eso. Si alguna vez ha leído los proverbios, notará que muchas veces se usa la palabra instrucción, enseñanza, y casi siempre referidas en un contexto familiar. Hijo mío, no desprecies la enseñanza de tu madre, no desprecies la instrucción de tu padre. Son palabras o frases que se repiten comúnmente en los proverbios. Y vemos como aquí el texto dice implícitamente que el padre ha de usar su autoridad para hablarles a sus hijos del Señor.
Ahora, no estoy hablando de que sea una imposición, pero claramente la Biblia habla de que los hijos deben estar sujetos a los padres. Y esa sujeción va muy de la mano con la enseñanza y la instrucción que el padre ha dado a sus hijos. La instrucción es a menudo el medio para que Dios obre en medio de la familia. Y este texto lo deja bastante claro. Muchos padres oran desesperadamente por la conversión de sus hijos. Muchos esposos oran por la conversión de sus esposas. Muchas esposas oran por la conversión de sus esposos. Pero quién sabe si el medio para que ellos se conviertan sea su propia predicación. Quiera Dios que el medio a usar para que la palabra de Dios sea glorificada en sus vidas sea la predicación familiar, la adoración familiar. Quisiera que también me acompañaran a leer en el Salmo 78. Salmo 78, vamos a estar leyendo varios versículos. Vamos a empezar por el primero. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia, y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las palabras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Otro texto muy claro, muy claro. Miren que el texto en el versículo 4 dice: no las encubriremos a sus hijos. Un padre que no instruye a su casa, que no instruye a sus hijos, que no instruye a su esposa, que no se instruye él mismo, es como alguien que encontró un tesoro y lo esconde para que más nadie lo conozca. Has encontrado la vida, has encontrado al dador de la vida, y no cualquier vida, la vida eterna. Has encontrado aquel ser que es más sublime que el mismo universo, que es más sublime que cualquier cosa que puedas imaginar. Has encontrado el único ser que vale la pena amar y conocer. Y sin embargo, muchas veces no queremos que nuestros hijos lo conozcan. En el fondo de nuestro corazón dirás: yo sí quiero. Pero te esfuerzas, nos esforzamos en hacerlo. Y es una gran responsabilidad la que Dios ha puesto sobre nosotros. No encubrir a nuestros hijos las maravillas de Dios. El texto habla de las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que Él hizo. Él mandó que se notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera. Y el versículo 7 dice el propósito de por qué los padres deben hacer esto. El versículo 7 dice: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. La palabra de Dios está llena de este tipo de promesas. A menudo Dios usa la adoración familiar como el medio para llamar a nuestros hijos a la vida. Y por esa razón no debemos descuidarlo. Miren que
enseñar a nuestros hijos acerca del Señor es tratado en estos versos que hemos nombrado como un mandato, como un mandamiento. Y también vemos por el versículo 7 y el versículo 8 que hacerlo de alguna manera promueve la fe. Y el versículo 8 nos dice que no hacerlo promueve la necedad. Miren que el versículo 8 dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios. Leamos ahora Deuteronomio 6, 4. Otro texto muy conocido en este contexto de la adoración familiar. Deuteronomio 6, versículo 4 hasta el versículo 7. El texto dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Nuevamente se recalca el hecho de que enseñar o instruir en nuestra casa es un mandato bíblico, es una ordenanza bíblica. Sin embargo, miren que en este texto parece ampliarse el espectro de aplicación de la adoración familiar. Muchas veces cuando pensamos en la adoración familiar, y quizás muchos de ustedes hasta ahora así lo están pensando, creen que me estoy refiriendo únicamente a diariamente a hacer un pequeño devocional en casa, a sacar un tiempo, tal vez en la noche, tal vez en la mañana, para hacer un devocional en la casa, con nuestros hijos y con nuestras esposas. Pero el texto amplía ese espectro, y miren que dice, en la casa, en el camino. ¿Okay? Dice, al acostarte y al levantarte. ¿Cuándo se debe instruir a nuestros hijos? ¿Solo 5 minutos cada día? ¿Solo 10 minutos cada día? ¿Con eso es suficiente? Miren que la Escritura nos dice que aprovechemos cada momento, cada circunstancia para hacerlo. ¿Recuerdan cuando Pablo mencionaba, ya sea que coman o que beban, hacedlo todo para la gloria de Dios? Y toma como ejemplo dos de las cosas más insignificantes o más ordinarias de la vida: comer y beber, algo que todos los días hacemos, algo que es muy común que hagamos. Aún estas cosas insignificantes debemos hacerlas para la gloria de Dios. De esa misma manera debemos enseñar a nuestros hijos que todo lo que hagan, por insignificante que sea, todos los días, deben hacerlas también para la gloria de Dios. La ocasión para la instrucción o adoración familiar, según este texto, se da a lo largo de las actividades cotidianas y también a lo largo de la vida. Quisiera ahora también que me acompañaran a leer Efesios 6, 4. Estoy simplemente mostrando diferentes textos que apuntan hacia la necesidad de la adoración familiar. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Miren que la crianza debe estar llena de estas dos cosas, disciplina y amonestación. Dicho en otras palabras, debe estar llena de instrucción y debe estar llena de consejo. Eso es lo que dice la palabra acerca de cómo debe ser la crianza de nuestros hijos. Y muchas veces tenemos, de alguna forma, hemos creído en el modelo actual con respecto a que lo más importante es que nuestros hijos estudien en un buen colegio, que lo más importante es que nuestros hijos lleguen a la juventud sabiendo 2 o 3 idiomas, que saquen un buen puntaje en cualquier examen que les toque hacer, que sean buenos alumnos.
que tengan buenos modales. Y a veces quizás con eso muchos padres están contentos. Pero lo que debe primar en la instrucción, en la crianza, no es eso, sino la disciplina y la amonestación del Señor. Y es algo constante, no es algo que se da en un momento del día, ni en un momento de la semana. Es algo que se da a lo largo de las actividades cotidianas y ordinarias de la vida. Segunda de Timoteo 3:15 es otro texto que nos ayuda a entender un poco más acerca de lo que dice la Escritura, acerca de la crianza y acerca de la adoración familiar. Segunda de Timoteo 3:15, también es un texto muy conocido. Pablo, hablando a Timoteo, le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo conocía Timoteo las Escrituras? Desde la niñez. Bien, el término niñez que se utiliza ahí es el mismo término griego que se utiliza para hablar de Juan cuando saltó en el vientre de su madre cuando María visitó a Elizabeth. Ese término también se traduce niño de brazos o recién nacido. Y ese texto, esa palabra también se puede traducir como un niño muy pequeño. Es decir, no se trata de que Timoteo conoció la escritura desde la barriga. No me estoy refiriendo a eso. El texto tiene esas tres connotaciones. Puede ser un bebé en gestación, puede ser un niño de brazos o puede ser un niño muy pequeño. El texto claramente se orienta a que es desde que era un niño muy pequeño. Pero miren que nunca es demasiado temprano para empezar la instrucción. A veces creemos que porque el niño todavía está de brazos, no se le puede hablar del Señor, o porque apenas está aprendiendo a hablar, no se le pueden enseñar palabras como pecado y arrepentimiento. Pero todas esas cosas van quedando en la mente del niño. Son conceptos que van construyendo, son enseñanzas que van quedando guardadas en su corazón. Y no creamos que porque somos reformados y conocemos teología y leemos 3 teologías sistemáticas y tenemos la confesión de fe, tenemos que esperar que nuestros hijos tengan 15 años para entender toda la teología que nosotros sabemos. Desde muy pequeños los niños pueden empezar a entender que son pecadores y que necesitan a Cristo. Y es una meta noble de todo hogar cristiano, que nuestros hijos desde muy niños aprendan a reverenciar al Señor y aprendan a conocer su propia necesidad de Cristo. Miren que en el ejemplo de Timoteo, que se habla de que desde la niñez había sabido las Sagradas Escrituras, Pablo también nos dice cómo ocurrió eso en 1 de Timoteo 1. Perdón, en 2 de Timoteo 1. 2 capítulos antes. 2 de Timoteo 1:5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo está alabando la labor de estas dos madres. Primero de la abuela de Timoteo que instruyó a su madre, y luego de la madre de Timoteo que lo instruyó a él. En Hechos se deja ver que el padre de Timoteo posiblemente era un griego no creyente. Por lo tal, es muy seguro que la instrucción de Timoteo estuvo muy seguramente 100% a cargo de su madre. Nunca es demasiado temprano para empezar a instruir a nuestros hijos. Nunca es demasiado temprano. Por último, en esta primera parte de las bases bíblicas para la adoración familiar, quisiera que me acompañaran a leer en 1 Timoteo 3:4.
Dice el texto que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ustedes dirán, bueno, ese texto es para los requisitos de los obispos. ¿Sí? Ese texto está en el contexto de los requisitos de los que anhelan ser obispos, de los que anhelan ser ancianos. Ese texto no es para mí. Bien, pero si lo interpretamos de esa manera, entonces tendríamos que decir que solo los hijos de los pastores están sujetos a ellos y que los hijos de los demás creyentes no lo deben estar. Sin duda, lo que está haciendo Pablo es resaltar el hecho de que si bien todos los creyentes deben mantener a sus hijos en sujeción, mucho más los que anhelan o los que aspiran a presidir en la iglesia. De ninguna manera el texto está anulando esa responsabilidad en los que no anhelan obispado. Todos nosotros estamos llamados a gobernar bien nuestra casa, a tener nuestros hijos en sujeción. Y cuando se habla de sujeción es que nuestros hijos sean capaces de obedecer a sus padres, sean capaces de honrarlos, como dice la Escritura, que deben honrarlos. Y se pudieran nombrar muchos textos más. Me he extendido bastante en esta primera parte simplemente para mostrarles que la Escritura no calla con respecto a esto. Que muchas veces somos negligentes en aplicarlo, pero la Escritura no calla con respecto a esa responsabilidad. ¿Hasta en este momento hay alguna duda o algún comentario que alguien quiera hacer? ¿No? ¿Eso es bueno o es malo? La hermana levantó la mano primero. Quisiera que definiera la palabra adoración, me parece pertinente. Ok. El término adoración tiene que ver con la devoción, tiene que ver con la reverencia que guardamos a Dios, tiene que ver con exaltar lo que Él es, según lo que la palabra ha revelado que Él es, y sobre referirnos a Él y relacionarnos con Él de la manera en que Él ha decidido que nosotros nos relacionemos con Él. Eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos. No se trata de busca a Dios de tu manera, no se trata de tener un encuentro con Dios a tu gusto. No se trata de que el niño vaya definiendo por sí solo qué es lo que le gusta y lo que no le gusta de Dios. Llevarlo a las Escrituras y que él mismo vea quién es Dios y quién es Él delante de Dios. Solo así podemos saber cómo adorar a Dios verdaderamente. El hermano iba a hacer un comentario. Déjame que llegue el hermano con el micrófono. Apoyar todo lo que ha dicho hasta este momento, porque es que nosotros a los niños, nosotros no, el mundo a los niños les enseña desde que están en el vientre, no cosas de Dios, sino perversidades. Inclusive les dan alcohol teniéndolo en brazos, los enseñan a beber cerveza, o sea, toda la cantidad de aberraciones habidas y por haber, y de igual forma le están haciendo un daño grande a las criaturas. Y lo que es peor, no les enseñan del Señor, no les enseñan de la existencia de Dios y de los caminos de Dios. Entonces después están dolidos por lo que está sucediendo, porque aún nosotros, enseñando a nuestros hijos, a veces ellos intentan desviarse, pero sabemos que le hemos dejado unas bases que tarde que temprano los van a llevar otra vez a que se inclinen por el bien. Gracias. ¿Quién más levantó la mano? Ya. ¿Sí? Que el Salmo 78 es como una inspiración para los papás sobre qué es lo que debemos hacer con los hijos. Ellos no pueden adorar a quien no conocen. Entonces, ahí en el Salmo nos habla de enseñarles quién es Dios y las obras de Dios. Entonces, los atributos de Dios y qué fue lo que Dios hizo. No solamente lo que ha hecho en nuestras vidas, obviamente, sino qué es lo que ha hecho con su pueblo. Por eso dice que Él dejó un testimonio y a eso es a lo que nos manda
a los padres a enseñarles a los hijos para que las próximas generaciones no se pierdan. Y de ahí también la instrucción de Dios, que no nos unamos en yugo desigual porque las próximas generaciones se pierden. Entonces es el plan de Dios en crecer su reino a través inicialmente de esta adoración familiar, por eso es tan importante. Así es. Bien, continuando, señores, hermanos, nuestro segundo punto tiene que ver con qué abarca la adoración familiar, cuál es el rango de aplicación de la adoración familiar. Tengo que admitir que muchas veces nos referimos a la adoración familiar como solamente referida a la instrucción a los hijos. ¿Okay? Y casi todo el material que uno consulta en este tema tiene como énfasis central la instrucción de los hijos. Pero sin duda la adoración familiar también es el momento para la instrucción incluso de nuestras esposas, por ejemplo. La Biblia presenta en Efesios, por ejemplo, la semejanza que hay en el matrimonio con la relación de Cristo con la iglesia. Y dice que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para presentarla santa, pura y sin mancha. Pues bien, ¿en qué momento vas a hacer eso por tu esposa? Si no es con enseñarles la palabra de verdad, con enseñarles su necesidad de Cristo, con enseñarle cómo dice la Escritura que es una mujer virtuosa, por ejemplo. Todas estas cosas también se dan en medio de la adoración familiar. Incluso la adoración familiar no solo sirve para los hijos y para la esposa, para los esposos también. Miren que prácticamente el texto que leímos al final de Timoteo con respecto a los que anhelan obispado y que deben gobernar bien su casa, es como si el texto nos estuviera dando a entender que el campo de entrenamiento para alguien que anhela obispado es su propia familia, es su propio hogar. Primero gobierna bien en tu casa, primero pastorea tu hogar y luego pastorea la iglesia del Señor. Y en segundo lugar quisiera hablarles también del momento de la adoración, que como ya hemos visto en los textos que resaltamos inicialmente, no se orientan hacia un momento en particular del día, aunque sin duda eso es importante. Pero quiero también que prestemos atención a qué hacemos el resto del día, qué oportunidades aprovechamos en el resto del día para instruir a nuestras familias acerca del Señor. Costumbres y asuntos familiares. La familia es el lugar donde por excelencia se debe dar consejos, se debe advertir, se debe reprender o se debe alentar. Un hijo preferiblemente debería buscar el consejo de su padre o de su madre antes de que el consejo de un desconocido. Y Dios nos da la oportunidad de que cuando nuestros hijos son muy pequeños, confíen en nuestra palabra, confíen en lo que nosotros decimos. Ellos creen todo lo que usted les dice. Creen todo lo que usted les dice. Por eso debemos hablar a nuestros hijos con responsabilidad y aprovechar cualquier momento, cualquier reunión, cualquier ocasión o cualquier hábito familiar para mostrarles el camino del Señor. ¿Qué beneficios nos da o qué beneficios tenemos de la adoración familiar? Pues bien, en primer lugar, recordemos que promueve la fe. Miren que en muchos de los textos que citamos al inicio se habla de que para que obedezcan los mandamientos del Señor, para que crean en las maravillas del Señor. Sin duda alguna, la adoración familiar promueve la fe. No quiero decir con esto que la adoración familiar garantiza la fe. ¿Ok? La Escritura en ningún momento nos dice inequívocamente que si tú haces esto, tu hijo será salvo. Eso es un asunto del Señor. Pero usted y yo debemos ser responsables con qué hacemos con ese hijo que Dios nos entregó. Y sin duda es mejor criarse en un ambiente donde se promueve la fe, donde se promueve el amor a Dios, que criarse en un ambiente donde no se promueve en estas cosas. La adoración familiar previene la necedad y de esa manera se evitan muchos pecados. Sin duda, muchos jóvenes criados en contextos de hogares cristianos terminan con menos inclinaciones a vicios
y a pecados vergonzosos que los jóvenes que no se crían en hogares creyentes. La adoración familiar maravilla el alma, presenta la majestad y la grandeza del Señor, presenta verdades solemnes a la mente, promueve el evangelismo, ayuda a crear una cosmovisión cristiana y ayuda a contrarrestar la influencia del mundo. Todas estas cosas se consiguen con la adoración familiar. Hay dos objeciones que son muy comúnmente presentadas cuando se habla de este tema. Y muchos dicen, no tengo tiempo. No tengo tiempo para hacer eso. Yo trabajo demasiado y ¿a qué hora voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacerlo? Otros simplemente dicen, a mí me gustaría hacerlo, pero es que yo siento que yo no sirvo para eso. Yo como que no soy muy competente para enseñar y para eso de buscar las citas y eso a mí no se me da. Pero bien, hay respuestas para esas dos objeciones. En primer lugar, para los que hablan de la falta de tiempo, hoy en día todo el mundo padece de falta de tiempo. Pero piensen en sus prioridades. El hecho de gobernar bien nuestras casas no solamente se refiere a proveer para sus necesidades exteriores. Gobernar bien nuestra casa se refiere primariamente a proveer para las necesidades interiores del alma de nuestra familia. Se refiere a proveer para las necesidades espirituales de nuestros hijos y para las necesidades espirituales de nuestras esposas. Si inviertes esa prioridad, sin duda no tendrás tiempo. Al final, ¿de qué valdrá todo tu trabajo si tus hijos se pierden? ¿De qué valdrá las muchas horas que trabajaste, todo el dinero que ganaste? ¿De qué valdrá todas las actividades en las que te involucraste que no te dejaban presentar el Evangelio a tus hijos? Suena duro, pero a veces tenemos que chocar con la dura verdad para tomar acción. Muchos tenemos trabajos que nos impiden hacer esto con regularidad, ya sea porque viajemos, o sea porque nos toque trabajar hasta altas horas de la noche. Yo sé lo que es eso, pero nada de eso es excusa delante de Dios a la hora de instruir a nuestros hijos. Nada de eso es excusa. En segundo lugar, revise si está teniendo cuidado de usted mismo. Sin duda, un padre que se preocupa por las necesidades espirituales de su propia alma, de su propio espíritu, no estará quieto ante las necesidades espirituales de su familia. Si usted se preocupa por orar, si usted se preocupa por leer la palabra, si usted se preocupa por ser un hombre piadoso, si usted se preocupa por ser una mujer piadosa, muy seguramente también le va a preocupar la vida de sus hijos. Así que si usted no está teniendo cuidado de la vida espiritual de sus hijos, revise si está teniendo cuidado de su propia vida espiritual. Y es algo que tenemos que tener también muy en cuenta. En cuanto a la incompetencia, tenemos que todos levantar la mano cuando nos pregunten quién es incompetente para hacer esto. Todos somos incompetentes en realidad. Nadie es competente para llevar a otro al Señor. Nadie es competente, de hecho no es una obra nuestra. Pero sin duda vale la pena intentarlo. Además, esta tarea requiere esfuerzo, requiere tiempo y con el tiempo seguramente la práctica mejorará nuestras habilidades. Poner en práctica los dones los perfecciona. La incompetencia no anula el mandamiento. Son cosas que también debemos tener en cuenta. Por último, algunos consejos breves para la aplicación de la adoración familiar en nuestros hogares. Debemos hacerlo con amor, ternura y paciencia. Generalmente tendemos a ser más duros con quienes mejor conocemos que con quienes no conocemos. Así que instruya con amor, con ternura y con paciencia. Hágalo como si todo dependiera de usted y descanse en el Señor porque todo depende de Él. Actúe como si la salvación de su familia estuviera en sus manos, pero ore y crea en el Señor y descanse en Él
de que todo depende de Él. Muchas veces por pensar de que es obra del Señor, nos cruzamos de brazos y simplemente vemos cómo nuestros familiares poco a poco se van deslizando y se van revolcando en el mundo. Cuídese de no cansar a los más pequeños. A veces por querer hacer un devocional en nuestras casas, queremos seguir el formato de un servicio en la iglesia y queremos durar 1 hora y media sentados con ellos en casa haciendo un devocional. Y no, con que usted lo haga 5 minutos, 2, 3 minutos con los más pequeñitos y a medida que van creciendo va incrementando ese tiempo, es suficiente. Los niños no prestan mucha atención muchas veces, su atención es muy limitada. Aproveche el poco tiempo que le pueden prestar atención, pero hágalo de manera consistente, de manera frecuente. Invite a su familia a leer la Biblia regularmente. Invítelos a que lean la Biblia de principio a fin. Invítelos a que lo hagan de manera frecuente. Instruya a su familia en el hábito de la oración. Usted no puede hablar de estas cosas y no practicarlas porque sus hijos están en su casa, su esposa está en su casa y ellos ven si usted lo hace o no. Un hijo al que usted le dice, lee la Biblia, ora, cualquier día te puede decir, pero si tú no lo haces. Si tú dices que es importante, ¿por qué yo no te he visto haciéndolo? Si tú dices que yo debo hacerlo, ¿por qué nunca te he visto hacerlo? Lea la palabra, ore, cante brevemente, y aunque no pueda hacerlo con elocuencia, hágalo con todo su corazón. No se crea Spurgeon delante de sus hijos, delante de su esposa. Hágalo con sencillez y hágalo de todo su corazón. Hable e instruya con responsabilidad. Muchas veces recreamos a nuestros hijos con cuentos infantiles. Muchas veces les leemos cuentos de libros que conseguimos en cualquier librería, con historias adecuadas para su edad. Y luego en la noche le leemos algún pasaje bíblico con alguna historia de algún héroe bíblico. A veces le leemos Noé, les hablamos de Sansón, y a ellos les gustan esas historias. Pero tenga cuidado de que sus hijos pongan el mismo nivel Caperucita Roja con la historia de Jesús. Hábleles a sus hijos y sépales distinguir qué es un cuento y qué es la palabra de Dios, que es toda verdad. No permita que sus hijos simplemente se distraigan pensando, mi papá me cuenta que hubo un hombre al que se lo tragó un pez y que después de 3 días el pez lo vomitó. Pero eso suena tan increíble como la historia de Caperucita Roja, que se tragó a la abuela y que luego de algunos días la pudieron sacar de su barriga. Si usted no aclara eso, su hijo puede pensar que es así. Y su hijo puede terminar viendo la Biblia como un libro de cuentos, como un libro de fábulas. Una cosa son los cuentos, otra cosa es la palabra del Señor. Hable con responsabilidad. Hágale ver a sus hijos la diferencia. Mantenga una relación familiar cristiana. Asegúrese de que todo su trato, de que todas sus relaciones familiares estén bañadas del Evangelio, estén bañadas de la verdad de la palabra de Dios. Trate con amabilidad, perdone, sea misericordioso, tenga gracia para los que cometen errores, modele el Evangelio delante de sus hijos, delante de nuestra familia. Que ellos vean por su ejemplo, por su conducta, por sus palabras, lo que usted tanto dice cuando les enseña. Enséñele a sus hijos a orar en momentos de dificultad. Enséñeles a orar en cualquier momento. Enséñeles a orar por lo que desean. Enséñeles a orar por los que le molesta. Enséñeles que en la oración Dios los escucha. Enséñeles que en la oración hay respuesta. Enseña a su familia el contentamiento y el agradecimiento. Evite las quejas. Evite quejarse delante de sus hijos. Es más, evite quejarse delante de cualquiera. Lleve sus cargas ante Dios y sea agradecido, da gracias a Dios por todo. Y por último, sea consecuente con lo que enseña, no sea que sus obras destruyan su enseñanza. Mis hermanos, por último, todos debemos preguntarnos,
Todos debemos autoevaluarnos y responder si de veras estamos haciendo todo lo posible, todo lo que está a nuestro alcance para la adoración familiar en nuestras casas. Es un tema que a todos nos compete, que todos de alguna manera podemos hacer. Y sé que hay muchas situaciones familiares diferentes. Sé que hay muchas familias en las que no todos son creyentes. Hay familias en las que tal vez son los hijos los que son creyentes. Hay familias en las que tal vez solo la madre o solo el padre son creyentes. Pero sin duda busque la manera, sepa actuar, pídale sabiduría al Señor para hacer de esto que hemos hablado hoy una realidad frecuente en su familia. Amén. Oremos.